Vamos a hacer el siguiente problema adicional, que es el que corresponde a errores con indicadores. Punto. En este problema nos dan un enunciado que es bastante largo. Calcula el pH del punto de equivalencia en la titulación de 15 mililitros de una solución 0,2 molar de la base trimetilamina con una solución de ácido clorhídrico de concentración 0,15 molar que se agrega desde bureta. Nos dan la constante de basicidad de la trimetilamina. Calcule el pH del punto final si el error relativo porcentual en la titulación es de 0,1 menos 0,1% y lo mismo si es más 0,1%. Y después nos dan una serie de indicadores y nos dicen cuáles se van a poder usar para cometer un error más pequeño que 0,1%. Y nos dan los rangos de viraje de los distintos indicadores. Bueno, para resolver este ejercicio lo que tenemos que hacer es plantearnos primero cuál es la titulación que estamos haciendo. Nosotros tenemos en bureta, en el Erlenmeyer, un volumen de base de 15 mililitros y de una concentración 0,2 molar. Y la vamos a estar titulando con bureta con una concentración de ácido de 0,15 molar y el volumen de ácido clorhídrico va a ser la variable a lo largo del experimento. La reacción de titulación va a ser esta que escribimos acá. De vuelta vamos a escribir B para representar la especie básica y HB+ para representar la base protonada, ¿sí? La base protonada, que sería el trimetilamonio. En el punto de equivalencia, una de las primeras cosas que podemos hacer es calcular el volumen de punto de equivalencia. Y para eso sabemos que en el punto de equivalencia se cumple que los milimoles de base son iguales a los milimoles de ácido clorhídrico. Si los milimoles los escribimos en función de volumen por concentración, podemos, siendo que estamos en la condición del punto de equivalencia, escribirlo de esa forma, que nos queda dependiendo del volumen del punto de equivalencia. ¿Sí? Y de acá, como conocemos todos los demás datos, podemos despejar el volumen de punto de equivalencia y calcularlo con los datos que nos dan. El volumen de punto de equivalencia para este sistema corresponde a 20,0 mililitros. Lo primero que nos piden hacer es calcular el pH en el punto de equivalencia. En el punto de equivalencia se cumple que la concentración digamos, al haber agregado la misma cantidad de milimoles de base que de protones, toda esta reacción está desplazada hacia trimetilamonio. Por lo tanto, esta solución se comporta en el punto de equivalencia como si fuera una solución de trimetilamonio. Y recordemos que, digamos, dado que se cumple esto, el trimetilamonio lo podemos usar, podemos calcular el pH de una solución de trimetilamonio como si se tratara de un ácido débil. Para poder hacer entonces el cálculo de ácido débil, calculamos la raíz de la constante de acidez por la concentración del ácido en ese momento. Para poder calcular la constante de acidez tenemos que recordar que, como nos dieron la constante de basicidad, Ka va a ser igual a Kw sobre Kb. Kw la conocemos, es 1 por 10 a la menos 14, y Kb es, bueno, la constante de basicidad. Y la concentración del trimetilamonio tenemos que calcularlo como los moles de la especie básica, que van a ser Bb por Cb, que ahora son todos trimetilamonio, pero están en un volumen distinto. ¿Por qué? Porque antes estaban en los 15 mililitros, pero ahora están en los 35 mililitros. Haciendo eso, podemos hacer entonces, juntar las dos expresiones, reemplazar con la expresión que tenemos acá, y de ahí con los datos calcular la concentración de protones y también el pH. Ese va a ser el pH en el punto de equivalencia. Una de las cosas que tenemos que hacer para poder resolver este ejercicio es calcular el volumen del punto final en función del error que se quiere cometer. Para poder calcular el volumen del punto final, lo que tenemos que recordar es cómo definíamos el error relativo, ¿sí? Que es el dato que nos dan a nosotros. Esta expresión que tenemos acá se puede reacomodar para calcular el volumen de punto final. Fíjense que nosotros conocemos el error que queremos cometer y conocemos el volumen del punto de equivalencia, porque lo habíamos calculado en la filmina anterior. Entonces, el volumen de punto final lo podemos calcular como el error relativo por el volumen del punto de equivalencia dividido 100 más el volumen de punto de equivalencia. Haciendo esto, si queremos cometer un error menos 0,1%, nos metemos acá y podemos calcular el volumen de punto final.
Para esto, el volumen de punto final nos va a quedar 19,98 mililitros. Es decir, que si gastamos un volumen de 19,98 mililitros, el error relativo en la titulación va a ser del menos 0,1%. Cuando estamos por debajo del volumen del punto de equivalencia, en este sistema estamos en la zona que regula el buffer de trimetilamina y trimetilamonio. Por lo tanto, para calcular la concentración de protones, nos conviene pensar que en esas circunstancias tenemos un buffer de trimetilamina y trimetilamonio. De ese buffer podemos calcular fácilmente la concentración de oxidrilos, que la podemos calcular como Kb por, fíjense que esta parte de acá arriba son los milimoles que me van quedando de trimetilamina. Y esta parte de acá abajo son los milimoles que me van quedando de trimetilamonio, que se van formando, perdón, de trimetilamonio. Entonces, fíjense que acá tenemos todos los datos, porque conocemos estos datos, conocemos el volumen del punto final, porque ya lo calculamos a partir del error que queremos cometer, conocemos la concentración y conocemos la constante de basicidad. Si metemos todos esos datos, podemos entonces calcular la concentración de oxidrilos en el punto final. Y de esa concentración de oxidrilos, por supuesto, podemos pasarla con kW a la concentración de protones y de ahí calcular el pH antes del punto de equivalencia. ¿Sí? O sea, para cometer ese error, menos 0,1%. Si queremos cometer un error ahora de 0,1%, el volumen de punto final nos va a quedar la misma expresión que habíamos deducido en la parte superior, pero ahora en vez de ser negativo, lo ponemos con signo positivo. De forma tal que el volumen de punto final nos queda 20,02. En 20,02 estamos después del punto de equivalencia y después del punto de equivalencia el sistema está en la zona del exceso de ácido. Para calcular la concentración de protones en la zona de exceso de ácido, lo que hacíamos era calcular, bueno, todos los milimoles de ácido que pusimos, menos lo que se gastaron para titular la base, dividido el volumen total. Entonces ahora conocemos el volumen del punto final, conocemos todos los demás datos, y entonces de acá podemos calcular la concentración de protones. La concentración de protones, haciendo el cálculo con los datos que tenemos acá, ¿sí? Este volumen de punto final y todos los datos que tenemos acá, nos permiten llegar a que la concentración de protones es 8,57 por 10 a la menos 5 molar. Y con eso podemos calcular el pH después, ¿no? Para cometer un error de 0,1%. Bien. Con eso habíamos logrado calcular los errores, los pHs para cometer determinados errores. Y habíamos visto que el pH antes, o sea, para cometer un error de menos 0,1%, era 6,80. El pH en el punto de equivalencia era 5,38 y el pH después era 4,07. Si uno quisiera hacer acá, podríamos graficar entonces la curva de titulación de este sistema. Para graficar la curva de titulación, ¿qué es lo que hacemos? Graficamos pH versus el volumen de ácido clorhídrico. Para este sistema, si quisiésemos graficar la curva, nos va a quedar de una forma así, ¿no? Vamos a arrancar de un pH alcalino, vamos a empezar a titular y después vamos a tener el salto cuando estemos en el volumen de punto de equivalencia. Fíjense que en esta región de acá, ¿sí? Ahí estamos en el volumen del punto de equivalencia. El pH en ese punto corresponde a 5,38. Si detenemos por arriba, estamos en 6,80. ¿Sí? Y acá por debajo estamos en los 4,07, en la zona de exceso de ácido. ¿Sí? Por supuesto, acá cuando toca en 4,7 estamos en realidad en 20,02 y cuando toca en 6,80 estamos en 19,98. A mí lo que más me interesa de graficar la curva de titulación es que vean que estamos yendo de pHs alcalinos a pHs ácidos. Entonces, nos va a interesar cualquier indicador que cambie, ¿sí?, en la zona de este rango de viraje. Y nosotros, como estamos yendo de pHs alcalinos a pHs ácidos, nos importa la parte ácida
de cada uno de los indicadores. Y para cada indicador tenemos que ver si están comprendidos dentro del rango que establecimos. ¿Sí? Entonces fíjense, por ejemplo, el verde de bromocresol tendríamos en 3,8. Está por debajo de 4,07, por lo tanto no nos sirve. Rojo de clorofenol está en 4,6. Está dentro del rango que nos pusimos, entonces ese nos serviría. Fenoftaleína le tendríamos en 8,0. Está por fuera del 6,8. Está por encima de 6,80. No nos serviría. Púrpura de bromocresol está en 5,2. Está dentro del rango. Este sí nos serviría. Rojo de metilo, 4,2, está dentro del rango. Este también nos serviría. Y azul de bromotimol, le tendríamos en 6, está dentro del rango, también nos serviría. Fíjense entonces que así podemos terminar de describir cuáles nos sirven y cuáles no. Bueno, eso fue todo, espero que se haya entendido y que les haya servido. Cualquier cosa no duden en consultar. Muchas gracias por ver el video.